Llegamos a este tiempo de la picota de análisis, aquí para analizar, nunca mejor dicho, los temas que ponemos sobre la mesa y que hoy tiene también su enjundia, nunca mejor dicho. Hoy vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en esta mesa de opinión. Están con nosotros Chano Fernández, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal el verano? Muy bien, muchas gracias. Estas vacaciones. Sí, con normalidad, sí. Bien. Disfrutándola bien, ¿no? Con calor, porque hemos tenido un verano muy caluroso, por cierto. Todo moderadamente como debe ser, ¿vale? Muy bien. Y Rafael Angulo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿Qué tal? Bien hallados todos, yo impresionante. Yo el verano, bueno, ya sabes que de Puerto Banús a después por el Mediterráneo, en fin, lo que tenemos los ricos. He estado dando vueltas por ahí, bien, no me quejo. Ahora ya en serio... Pero te has permitido el lujo hasta de suspender una de las vacaciones. Efectivamente. Yo, lo que sí, para muchos de los que nos están viendo... he vuelto a ser abuelo otra vez y esto es una sensación inenarrable, o sea, que no... Que, además de un varón. Que veo, sí. El Jaime es de Badajoz, pero lo quiero como si fuera de Mérida, o sea, que no pierde un ápice de mi cariño, mi nieto. En fin. Bueno, vamos a entrar en materia porque el Instituto Nacional de Estadística ha elaborado con los datos de Hacienda un mapa de las ciudades españolas, de los barrios por renta, respecto al ejercicio del año 2020. De esta manera, en ese mapa podemos dibujar por colores las zonas según el nivel de renta declarado. En verde estarían pues, las zonas más pudientes, más ricas, por decirlo de alguna manera, en naranja la clase media y en rojo las zonas más pobres de la ciudad. De esa manera se ha dibujado un mapa de la capital extremeña. En color verde estarían, es decir, los ricos, pues las zonas correspondientes al centro de Mérida y ahora le vamos a aclarar. Por ejemplo, la manzana que forman el Arco de Trajano, Valverde Lillo, Camilo José Cela y alrededor del, como he dicho, del Arco de Trajano, que declaran unas rentas en torno a los 39.800 euros, casi 40.000 euros de renta familiar. Un verde también un poquito más claro, no tan intenso, para las calles José Ramón Mérida, La Rambla, la calle Pontezuelas, que tienen o declaran entre 33 y 34.000 euros. En este segmento estaría también los residentes de la zona de la avenida Reina Sofía, pero de una parte de ella. Hablamos de Santa Teresa de Jornet, una parte del barrio de la zona sur, próxima a la carretera de Don Álvaro, y el campus universitario, con rentas en torno a 32.500 euros. También estaría en ese color verde de este mapa de los ingresos en la ciudad toda la zona norte, incluido el Palo y la Calzada, con más de 34.000 euros, además de los salesianos con casi 40.000, 39.000 concretamente, 292. Cambia, sin embargo, a color rojo la zona alrededor de la Plaza de Toros, que forman las calles Bien Sánchez, Legión Quinta, Legión Décima, o como se dice aquí, Legión X, de toda la vida, y Marco Agripa, con ingresos de 22.375 euros. Sería dentro de la zona centro, la zona menos pudiente, por decirlo de alguna manera. En color rojo también estarían las familias que viven junto al hospital en Nueva Ciudad, con 20.400 euros y algo más en Bellavista, 23.000 concretamente. Sin embargo, en esa zona vuelve de nuevo a estar en color verde, curiosamente, aunque son pocas, las residencias unifamiliares establecidas en los solares de Casa Verde, cercanas a Casa Verde, ¿no? Y la Consejería de Agricultura. Ahora mismo es la zona quizás de más expansión, ¿no?, urbanística en vivienda unifamiliar de la ciudad, con 36.800 euros. En esta situación también se encuentran las viviendas que se sitúan a la altura de la Rotonda de Agricultura y hasta la avenida Duque de Ahumada, junto a la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil. Volviendo al color rojo, las zonas más pobres serían San Bartolomé, con menos de 30.000 euros, y Juan Canet, que apenas supera los 20.000, 21.190 euros. En estos barrios, junto al Albarregas, la zona más pobre es La Paz, con 16.847 euros. Llama la atención que entre las zonas más ricas y las zonas más pobres, la zona más rica, que declaran las familias ingresos cercanos a los 40.000 euros, y la zona más pobre, que es La Paz, es más del doble. O sea, las zonas más ricas tienen el doble de renta, más del doble de renta que la zona más pobre.
yo no sé si tu calle en cuál se encuadra, estará en una naranjita, De todas maneras, yo... tirando a verde. ¿Cómo era aquello de medias verdades, mentiras y estadísticas? Esto es una mentira. Yo me he quedado sorprendido. Para empezar, ya me parece que llamen ricos a la gente que gana 39.000 euros al año, que ojalá fueran muchos más emeritenses, no es mi caso, que soy pensionista. Es decir, pero bueno, ¿en Barcelona tú crees que aplican esto? ¿O en Madrid? ¿Que un rico es un tío que gana 38.000 euros al año en bruto? Claro, es que después hay una serie de factores. ¿Saben ustedes? Es un tema, pues, probablemente hay gente buena, buenos profesionales que trabajan en estadística. Hombre, las derivas que están tomando algunas administraciones del Estado en desprestigio. Por ejemplo, no hace falta citar a Tezanos y al CIO, o sea que es una cosa que ya nadie les cree. Pero estadística también se vio afectada. Cesaron a la presidenta y el día siguiente el nuevo presidente, qué casualidad, empezó a modificar al alza o a la baja como le interesaba al gobierno. Insisto, que habrá profesionales que trabajen bien. ¿Con qué criterio han regionalizado esto? Porque yo me río si en Valencia, en Bilbao, en La Coruña llaman ricos a gente de 38.000 euros al año. ¿Sí? Y después es que dices, tú no es que en la zona de Juan Canet, sí. Vete para allí y vete los coches, pero eso no es un dato sociológico, no estadístico. Pero claro, el que gana 39.000 euros tiene que pagar una casa, tiene que pagar cosas. El de Juan Canet no tiene que pagar la casa. Que me parece bien, las viviendas sociales es un gran logro que tiene la sociedad extremeña y fue una cosa que es bastante reciente, por cierto. Pero ¿a qué estamos llegando? Y después, que es falso. Ustedes y yo sabemos dónde están las viviendas mejores de Mérida, por fuera, porque no podemos acceder a ellas. Pero entonces, quiero decir, es que dicen, no, la zona de Casa Verde, pero si son unifamiliares las que hay allí y 4 que hay aisladas. O sea, que no sé qué estudios han hecho para esto. Y por último, y ahí apelo a Chano, vamos a ver, señores de Hacienda, cuidado. Es decir, mi declaración de Hacienda es mía. Tú dirás, no, Rafa, es que no han dado tu nombre, pero se van acercando. Primero eran las ciudades, ahora ya son los barrios, dentro de poco van a ser las calles, y dentro de poco dirán, y este pensionista que vive en la calle Poeta Marcial 2, no, mi nombre no lo van a dar, pero mi casa sí. Hombre, a mí me parece que están jugando con un tema delicado, porque Chano y yo podemos decir, ¿y a usted quién le autoriza a decir lo que yo pago a Hacienda? Señores del Instituto Nacional de Estadística, ¿quién les autoriza? No, insisto, solo faltaría que dieran el nombre, pero desde luego los datos los tienen, Chano, los datos los tienen. Si no, ¿de qué han sacado esto? Que insisto, es que es mentira, O sea, ¿cómo que 39.000 euros un tío rico? Pero ¿sabrán esto? Lo que no sé, me queda un poco sorprendido este asunto. ¿Chano? Bueno, yo no... Si empezamos por donde había comenzado Rafa, yo me fío de la estadística del Instituto Nacional. No, tú eres capaz de fiarte hasta de Tezano. Yo me fío del Instituto Nacional, que es un organismo dependiente del Estado, que es un organismo de una larguísima trayectoria en nuestro país y que ha hecho contribuciones extraordinarias justamente a su función. Excepto cuando a los presidentes los nombran a dedo y a fines, como ha pasado hace un mes. Y que tiene un equipo de trabajo y funcionarios de contrastada valía, repito, durante años en nuestro país, y que es una fuente fundamental de información. Luego, he conocido cuando desde la televisión extremeña me enviaban este dato, no lo había visto, y a mí me parece, bueno, un manejo de la estadística. Ellos pueden establecer el listón, la frontera entre mayor renta, menor renta, porque no se trata de rico o pobre como tal, desnudamente. Son ellos los que hablan de rico. Sino a partir de un nivel de renta y puedes establecer una frontera. A mí no me parece, esto se hace en la mayoría de las ciudades españolas y en todas las regiones, como es lógico. En todas las regiones hay mapas de estas características y Rafa dice, bueno, van a saber, es que saben de nosotros en un Estado moderno, como es lógico, tienen datos de tipo fiscal, tienen datos de tipo económico, como es lógico, insisto, pero para el funcionamiento del Estado. Por cierto, recordar que esa actuación del Estado no es de ahora. El Estado español, España en los siglos XVIII, en los siglos XIX, ya hacía
recuentos de población, por ejemplo, con fines fiscales. Está el catastro de Ensenada, digo, por decir, está incluso los romanos. Jesús de Nazaret nació en Belén precisamente por eso. Y los romanos, y tiene mucho que ver con la tradición del cristianismo, como sabes, Rafa, los romanos hacían un censo poblacional y obligaban a empadronarse para cobrar impuestos, por para cierto. cobrar impuestos. Es decir, digamos, la mayoría de los estados y la mayoría de los estados modernos tienen unos sistemas de recuento y de, justamente, de control, entre comillas, de la población desde el punto de vista económico, social, cultural, etcétera. Y si eso se usa para conocer las necesidades de los barrios, de las comarcas, de las regiones, que yo creo que es un fin esencial, está bien. Y por otra parte, si me permites también, moderadores, yo quiero traer un concepto que es un concepto inglés, que es un poco, en fin, así un poco más, que es la gentrificación de los barrios. Gentry es la palabra en inglés, mal pronunciada, pero es esa, que se refiere a ese proceso en Europa y en España también, desde hace también años ya, incluso siglos en Europa, que es trasladar la población que vivía en los centros de las ciudades y ha ido envejeciendo y ha ido perdiendo poder adquisitivo, y dejar esos núcleos del centro de la población para niveles de renta mayores y también para iniciativas empresariales, etcétera. Se ve en Madrid, en barrios como Chueca, en Barcelona como el Raval. La gentrificación ha hecho que los viejos habitantes y las clases sociales a las que pertenecían, que eran clases medias bajas, han ido yéndose porque ya no podían soportar el nivel de los alquileres, por supuesto el nivel de compra, etcétera. Y ese proceso tiene también una imagen en toda España, incluida Mérida, de un modo reducido. Pienso ahora en Félix Valverde Lillo, en la calle Félix Valverde Lillo, y tú, que eres un aficionado a esas costumbres populares. Han desaparecido en los últimos años algunos establecimientos de hostelería muy notables y preciados y simbólicos. El Bris, ¿no? El Antillano. El Antillano y el Bris. ¿Qué son de esos dos locales? De esos dos locales, hoy son solares, creo recordar, que se convertirán, como es lógico, en una zona de pisos y de pisos de una calidad media alta, o en locales comerciales, etcétera. Bien, ese ejemplo, es decir, estoy diciendo, se expulsan por razones diferentes, no sé cuál es el cierre de esto, supongo que tenía que ver también con la jubilación de las personas que llevan estos establecimientos que hemos citado, y otros, pero también tiene que ver con ese proceso, repito, en el que las ciudades revitalizan, entre comillas, los centros de las ciudades a base de iniciativas económicas de mayor nivel, ¿vale? Y esa población va a otros lugares. Y ese proceso no estamos ajenos a ello. Y ahora se explica también que en lugares donde el siglo XIX, principios del XX, en Mérida y en otras ciudades de España, había casitas bajas, casas de una sola planta, vecinos de renta modesta, con actividades artesanales. A lo largo de los años 60 y 70 de este siglo, esas casas desaparecieron, tú lo sabes, Rafa, que conoces bien tu ciudad, y se levantaron bloques de vivienda, etcétera, etcétera. Ese es el proceso. Yo estoy en hilo, perdona, Rafa, lo que habías dicho sobre la renta, de si 40.000 euros es rico o no. El municipio más rico de España es Pozuelo de Alarcón, ¿lo sabéis? Sí. En Madrid, ¿no? Tiene algo más de 80.000 habitantes. Sí. La renta bruta ahí es de casi 80.000 euros. Ergo, si yo viviera en Pozuelo sería de los pobres. Claro, o el que gane 39.000 sería pobre en Pozuelo. Pero por eso estamos hablando, Rafa, del Instituto Nacional de Estadística aplica justamente el estudio a las zonas que corresponden. Cuando se habla de la riqueza total del país, sale Pozuelo. Cuando se habla de Extremadura, sale Almaraz, por ejemplo, que es la población de mayor renta de la región. Almaraz se entiende también. Es el lugar donde viven técnicos medios y altos de una industria, la central nuclear, que lleva funcionando muchos años y tal. Y cuando hablamos de Mérida, Rafa, inevitablemente habrá que establecer en función de la renta de los barrios. Es decir, a mí
no me llama la atención, no considero que sea, quiero decir, no es un error ni una equivocación el que ellos tengan que establecer un nivel de renta y, bueno, a ti te puedan decir, oye, pues me parece que 39.000 es poco. Me parece triste que tengamos ese nivel. Pero corresponde con la renta, calidad de vida. Pero Rafa, corresponde con la renta que se refleja en las declaraciones del IRPF en la ciudad de Mérida. Sí. Y ya está. Lo que quizás en Mérida, el proceso de gentrificación que tú has dicho, en Mérida y en otras grandes ciudades, no es exactamente así, Chano, porque aquí, si alguien empieza a tener un nivel, en vez de vivir en un piso, prefiere vivir en un chalet, con piscina, punto número. Bueno, en Badajoz es más claro, porque en la barriada esta de las Vaguadas, que yo conozco también, porque no en balde mis hijos iban a esos colegios, es decir, lo ve, y aquí en Mérida también, si alguien tiende a hacerse una casa en las afueras, es decir, por encima, pero detrás de los salesianos. Pero la gentrificación, Rafa, empezó, he dicho, años 60, 70 del siglo XX e incluso antes. Cuidado, en la Mérida de finales del siglo XIX era una Mérida de casas bajas en todo el centro. ¿Qué pasó con eso? La desaparición, o como máximo casas de 2 o 3 pisos de vecinos con rentas antiguas, con alquileres, etcétera. A eso es a lo que me refiero, no. Y he puesto los 2 ejemplos de 2 bares que yo he estimado y que como cliente y como usuario en fin, les tenía mucho aprecio, porque efectivamente la ciudad se cambia, la ciudad se desarrolla y hay iniciativas nuevas que van trayendo un panorama distinto. A eso es a lo que me refiero. Hombre, entre otras cosas porque la aparición de centros comerciales, si te das cuenta, en la calle Santa Eulalia, que en los años de mis papás era un núcleo comercial y de gente, yo el otro día fui y me quedé asombrado que poco ambiente tenía. Es decir, bueno, sigue existiendo un altísimo ambiente comercial a determinadas horas, pero muy poca gente residiendo ya en pisos, en casas, en esa calle, ¿no? Eso también es otro dato, es decir, los locales se van vaciando y se convierten en oficinas o en tiendas y en locales comerciales. Las casas, ¿vale? Estaba buscando un dato aquí que era el de ciudades, ya que has hecho referencia a Chano, pero se me ha ido. La renta bruta media de 2019, estos son datos que hemos dado por barrio de 2020, es un año anterior, pero bueno, sirve más o menos de referencia. En Mérida es de 24.760 euros. Claro, en función de la renta media. En función de la renta media se establece. Es la quinta ciudad, no creo con más renta de Extremadura. La primera es Badajoz y en la cola de España, vamos, con 25.000 euros en lo la que yo cola no creo, de España. La primera, déjame decir que la primera es Badajoz con 27.136, la segunda es Cáceres con 26.921, Navalmoral de la Mata la tercera con 25.990, Almaraz con 25.562 y Mérida sería la quinta con 24.760. Te agradezco la matización porque me refería a Almaraz, la mayor de las poblaciones que no son ni capitales de provincia ni la capital de la región, efectivamente. Pero supongo que en Navalmoral también habrá mucha gente viviendo de la central nuclear que yo se va allí. Comparto la idea, Rafa, quizá es ese calificativo de rico y pobre para aplicarlo a la estadística no me parece tampoco. No me parece muy acertado, rico y pobre, sino... Ahora, hablar del nivel de renta, lo ha aclarado Fran, la renta media es la que marca lo que está por encima y lo que está por debajo. Pero somos los pobres de España, Chano, con los datos que ha dado de renta media, quiere decir que la media, por eso la estadística es una falsedad tremenda, son 1.300, 1.400 euros, y eso es, oye, que una birria, quiero decir que bruta. No, claro, y encima, pero... No sé, a mí me parece que tenemos que reaccionar, no sé cómo, porque es una asignatura pendiente de siempre en Extremadura. Pero vamos, que estos datos, insisto, bueno, lo que aquí es un rico, en Pozuelo es un pobre. ¿Sabes? A los datos me remito. Que se nos va el tiempo y no hablamos de otros temas. Vale. Vamos a otro tema, porque hablamos de la polémica sobre las excavaciones de las concepcionistas, en las que este pasado martes el PP meritense acusó al equipo de gobierno municipal de estar perpetrando uno de los mayores atentados al patrimonio local, según el presidente de la gestora, Miguel Valdés. El consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida ha transmitido un informe en el que señala que el proyecto del antiguo convento de las concepcionistas
queda condicionado a un seguimiento arqueológico durante las obras previas de demolición autorizada, en la que se debe mantener, dice, el suelo actual de las edificaciones sin remociones de subsuelo. Esta entidad dice que se realizaron una excavación arqueológica en las zonas de remoción de subsuelo, que exactamente no sé qué narices es, pero bueno, que sea que no se mueva el subsuelo, ¿no? Que plantea el proyecto arquitectónico y se emitirá, dice, un informe vinculante sobre la necesidad o no de protección e integración de los restos arqueológicos y, en su caso, de necesidad o no de modificar el proyecto original en esa zona, por lo que el mismo está condicionado a la excavación arqueológica. También señala que en el interior de la iglesia se está excavando en las dos zonas posibles, que es el coro y el altar, ya que el resto conserva el suelo original y se tendría que destruir para poder hacer una excavación arqueológica, debido, pues eso. También apunta, y contestando al Partido Popular, que primero se realiza, dice, la demolición y luego se excava, subraya, para encontrar los restos arqueológicos, en respuesta al PP. Sobre esto. A ver qué día hablo en positivo, es que hay días que ven, desde mi punto de vista, sobre el consorcio se cierne una sombra alargada y oscura, y es el agravio comparativo. Que un particular quiere hacer una obra en su casa hasta te envían ellos los albañiles, etcétera, y que otras obras se hagan con una celeridad tremenda, eso muchas veces les llega a la gente. Hace poco se hablaba de que en el entorno de Santa Eulalia se llevan 3 años de retraso por valorar cosas y sin embargo hay un parking debajo que se hizo en 24 horas. Aquí lo denunció Antonio Vélez, por cierto, este asunto. Es decir, que muchas veces el consorcio dice, bueno, qué deprisa es cuando determinadas instituciones tal lo hacen y otras veces no. Sin embargo, en este caso, a mí las explicaciones que ha dado me convencen, que primero vamos a demoler y después vamos a ver lo que hay debajo. Entre otras cosas porque es imposible averiguar si está el edificio encima. O sea que me parece razonable. No sé, me extraña que Miguel Valdés se haya tirado así por las buenas, pero es la impresión que da, que se han precipitado al criticar esto. Pero yo tengo la misma impresión, además primero porque también estamos hablando, de nuevo, de otra institución que tiene una larga trayectoria en la ciudad, como sabemos, y a la que se debe importantes actuaciones de conservación, de mejora y de proyección del patrimonio. No me imagino esta ciudad si las intervenciones... O sea, ¿tú no eres consciente de que ha habido casos muy rápidos y otros muy lentos? Yo estoy, no, es que, claro, con la información que yo manejo, que tampoco es nada del otro mundo, sino como un simple ciudadano que quiere enterarse de lo que pasa en su ciudad, se trata, Rafa, de una obra que podríamos calificarla de institucional, no es para levantar pisos allí, no es para hacer un centro comercial, es una institución, en este caso el ayuntamiento, tiene un proyecto con fecha de realización, presupuesto y fecha de realización, porque los fondos que recibe están condicionados a ello y tienen una serie de obligaciones y limitaciones y por lo tanto, digo, la celeridad se supone en una obra de esas características, para hacer un recinto público, repito, y mejorar ese espacio. Vale, ahora, suscribo lo que dice, yo creo que el consorcio tiene razón, primero hay que demoler, como es obvio, tratándose de un edificio de estas características, y después tienes que empezar a excavar. Y yo me fío, no conozco, no he entrado, obviamente, no he entrado allí, ni supongo que los ciudadanos no podemos entrar mientras está toda la actividad arqueológica y de construcción, pero me fío perfectamente. Ya ha habido algunas informaciones en las que se dice que se han descubierto algunas tumbas también en el recinto, lógico, tratándose de un convento, entre otras cuestiones, ¿no? Y también otros restos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la crítica... Ahí tenemos las imágenes, precisamente, de lo que estás comentando. La crítica política, en este momento, es una crítica que tiene mucho que ver con planteamientos de tipo electoral y con la proximidad de las elecciones municipales. En este caso, la oposición, yo creo que no tiene ninguna razón en lo que está planteando. A mí también me sorprende. Mira, pero sí que quiero incidir, antes hablábamos del Instituto Nacional de Estadística y hacíamos una distinción entre el presidente o el dirigente, que es nombrado, y los profesionales.
Si te das cuenta, en el consorcio también puede ocurrir lo mismo, porque el actual director del consorcio, Félix Palma, cuando gobernaba el PP, que entonces era concejal del PSOE y estaba en el comité de empresa, iba a venir el campeonato del pádel mundial. El campeonato del pádel del mundo iba a venir al hipódromo Circo Romano y fue muy beligerante. Y vamos, de hecho, al anfiteatro. Al anfiteatro. Y de hecho se lo cargó. De hecho se lo cargó. Pero hipódromo, anfiteatro son dos cosas muy efectivamente. Cuidado, el hipódromo es el circo, para entenderlo. No, pero digo, cuidado desde el punto de vista patrimonial y del valor. Bien, etcétera. Pero te quiero decir que por eso hay que distinguir entre los que hacen y los que dirigen. Porque, por ejemplo, Félix Palma, ahora, si se diera la misma circunstancia, no creo que fuera beligerante para una cosa que hubiera sido buena para Mérida. Pues he de decirte, yo conozco a Félix Palma, así como he dicho que desconozco otros actos. Yo no he juzgado a él, he juzgado lo que hizo. Rafa, perdona, que en aquel momento no era director del consorcio. No, lo estoy diciendo, que entonces no Vale. Entonces yo conozco a Félix Palma, lo conozco en su ámbito profesional. Tú conoces mi dedicación a la historia, lo sabes, y conozco en el ámbito profesional. Y es un profesional como la copa de un pino, ¿de acuerdo? Y cuando pero Félix ahora Palma, actuaría de otra manera. Cuando es el director actuaría de una manera distinta como actuó en aquel momento. Porque entonces actuó políticamente y ahora actuaría de otra manera. Cuando Félix Palma aplica criterios en el consorcio, son criterios, me atrevo a decirlo con toda seguridad, de tipo profesional. Naturalmente tendrá que oír a todas las instituciones que intervienen. Esto se lo voy a preguntar a él, a la Junta, al Ayuntamiento, pero aquí estoy seguro que priman los criterios profesionales conociendo la profesionalidad de esta persona. ¿Vale? Bueno. Oye, por cierto, que sí, de lo que sí conocemos ya es el resultado más o menos de la excavación arqueológica de las Freilas, que hay un... Sí. Bueno, que también iba con retraso, ¿no? Va con retraso. Sí, va con retraso, sí. Pero hay varias tumbas, un conjunto de tumbas que va desde la época romana hasta prácticamente la Edad Media, efectivamente, porque claro, en torno a la Basílica de Santa Eulalia, claro. Y en torno al propio convento de las Freilas, cuyos enterramientos eran en el espacio del propio recinto religioso. Sí que es verdad que estas dos actuaciones de las que estamos hablando, el convento de las concesionistas y las Freilas, van a cambiar la fisonomía de Mérida. Esto es de un modo ya me ha parecido muy bien el convertir en boulevard la calle Félix Barber de Lillo, pero todo esto, hoy he venido en plan agorero, Rafa, ustedes disculpen. Y no te olvides que las Freilas, ¿a qué se van a dedicar? Va a ser la sede del Instituto Arqueológico. Del Instituto Arqueológico. No digo lo que hay dentro, digo el entorno, es decir, la plaza que se va a crear en el atrio de Santa Eulalia. Eso es. Salvo que es lo que nosotros tenemos un caso, que es que además me indigna cada vez que paso, que es el antiguo cuartel de Hernán Cortés. Una parte del cuartel, lo que no es parking, que eso también es eso, pero bueno está. Quiero decir, lo que no es parking, allí es un ripio inmenso, jaramagos y el ayuntamiento, que alguna utilidad habría que darle. El ayuntamiento tiene un proyecto de convertir aquello en una zona medio de recreo, cultural, de ocio. Sí, yo creo que tú tienes más fe que yo, porque tú crees lo que no ves. Tiene el ayuntamiento. ¿Cuántos años lleva eso? Si lleva 10 años hecho un desastre. Se termina haciendo lo que decimos. Allí va destinado a Ciudad de la Infancia, en principio. Voy a apuntar todas estas cosas de Chano. Y si Dios me da vida dentro de un año, le diré, Chano, dijiste que... O dentro de dos. O dentro de dos. Bueno, no sé, yo voy a tener tanto. Y si queremos ir deprisa en las concesionistas, dejemos actuar al consorcio con ese asunto creo que ha quedado claro. Y dejemos actuar a los técnicos, ¿vale? Bueno, un tema un poquito más agrio, lo digo porque yo tampoco soy capaz de entenderlo, el por qué no se alcanza un consenso entre las dos grandes formaciones de este país, saltamos al escenario nacional, para la elección del nuevo Consejo General del Poder Judicial. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quiere que el Gobierno se comprometa por escrito a que ¿Qué cosas pide este Feijóo? O sea, a que una vez renovada... Dímelo por escrito. Y él dice, no, por escrito. A ver, por el amor de Dios, Frank. Déjame acabar. A que una vez renovado el Consejo General del Poder Judicial, habrá una reforma de ley para la elección de este órgano, algo que ha descartado, según parece, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así lo han expresado ambos en conversación con periodistas durante los famosos y conocidos como corrillos, ¿no?, del día de la fiesta nacional que se celebra
en el Palacio Real, y a la que han asistido ambos junto a ministros y otros líderes políticos, con unos 1.500 invitados. Que por cierto, a nosotros nunca nos invitan a estas cosas. Yo. Bueno, el presidente popular ha dicho que, aunque no quiere decir nada que pueda perjudicar al diálogo iniciado este lunes a raíz de la dimisión del presidente de este órgano, Carlos Lesmes, sí que ha indicado que espera que haya un compromiso por escrito del Gobierno de que luego cambiará la ley de 1985 de Poder Judicial para que sean ellos mismos los que se elijan. Básicamente la mayor parte de la elección recaiga en el propio órgano, en los propios jueces, para elegir su órgano de dirección y gestión. Chano. Bueno, la primera cuestión que a mí me llama la atención también como ciudadano preocupado por su país es cómo es posible que este órgano fundamental que dirige a los jueces en nuestro país lleve desde 2018 caducado. Primera cuestión. Sí. 2018. Estamos en 2022. Han pasado miles, cientos de días. Y el Partido Popular... Claro, que es el culpable, ¿no? Y el Partido Popular, con todas las oportunidades que ha tenido desde 2018, nunca ha terminado de proponer una renovación. Esta es la primera cuestión. La segunda, los telespectadores de la televisión extremeña deben saberlo. No en toda Europa se hace igual. He venido, como es lógico, con algunos datos. Por ejemplo, en Francia el ministro de Justicia propone a los jueces, no a los jueces ordinarios, sino a la cúpula del Poder Judicial. En el Reino Unido se hace por concurso público y en Alemania es las cámaras legislativas, el Congreso y el Senado, el Bundestag y el Bundesrat, son los que eligen a los jueces, incluidos los jueces del Tribunal Constitucional. Allí no es el Consejo General del Poder Judicial, el gobierno de los jueces como en España, no, el Tribunal Constitucional. 3 ejemplos que han sido publicados en la prensa especializada y qué tal. Por lo tanto, ahora esta idea de solo pueden los jueces elegir a los jueces, bueno, dependiendo de qué manera, cuál es la fórmula. En este momento, de todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial, una parte la eligen los jueces, una parte, y el resto la eligen el Congreso y el Senado. Y a mí me parece que es una fórmula, bueno, que puede, vamos a ver qué parte, si es la mitad, si queremos que sea la mitad, si queremos que sea 1/3 o 2/3, eso es discutible. Pero decir, como el Partido Popular y otras fuerzas en nuestro país, de la derecha, por supuesto, que dicen que los jueces deben elegir a los jueces, es como si quisieran decir que el Poder Judicial va por su cuenta. Claro, que es un tercer poder. No, cuidado, los poderes del Estado, Rafa, que son 3, desde Montesquieu lo sabemos, ejecutivo, legislativo y judicial, tienen que tener contrapesos y controles cada uno por parte de cada uno de ellos. Es decir, así como el ejecutivo tiene que ser controlado por el legislativo, así como el legislativo tiene que ser controlado por el judicial, en su caso el judicial no puede emanar de la gracia divina y por el dedo de Dios o de lo que queramos. Tendrán que tener también otros. Eso de que los jueces eligen solo a los jueces y solo rinden cuenta ante los jueces que les han elegido, me parecería, primero, no se hace, como hemos visto, en ninguna parte de los países más importantes de Europa, y segundo, me parecería un menosprecio a la voluntad popular. Según la Constitución española, Rafa, termino aquí, todos los poderes en nuestro país emanan de la voluntad del pueblo. Todos, ejecutivo, legislativo y judicial. Mira, a mi modo de ver, y las pruebas me remito, el presidente más mentiroso que hemos tenido en la democracia española, que es Pedro Sánchez, que así mismo, y no hace falta tiremos de hemeroteca. Es decir, que la Fiscalía la nombró él, y además que lo dijo, el fiscal general de Estado lo nombro yo. Tú lo que pretendes es que él nombre a los jueces. Sí, por ejemplo, mira, voy de la anécdota a lo trascendente. Hubo un juez felón que hizo una sentencia gracias a la cual está en el gobierno, contra Rajoy.
perdón, que la sentencia de que este juez era Ferón no lo digo yo, es que el mismo Consejo le dijo, oiga, esta sentencia que usted ha hecho no se ajusta a derecho, usted ha hecho unas consideraciones que no están basadas en nada. Este juez es de los que quiere nombrar al Consejo. Con ese currículum vamos bien, ¿eh? Y como ese, supongo yo ¿cómo que quiere? Pero ya sabes cuáles son los nombres que se están barajando, igual Rafa. Que tú vienes con argumentarios, yo vengo con las informaciones que escucho y me las creo. Mira, segundo, a mí, qué cosa, que los jueces elijan a los jueces me parece normal. Ya lo hacen. Los políticos eligen a los políticos. No, es decir, lo eligen los ciudadanos. Sí, Rafa, los ciudadanos. Y para ser juez, pero ¿tú qué pretendes? ¿Que esto sea como Rusia, que nombra a los jueces? Los jueces, claro, es que es los increíble. jueces estamos hablando del Consejo General del Poder Judicial, no de los jueces de los tribunales ordinarios. Que es el órgano que dirige a los otros. No de los jueces ordinarios, Rafa. Los jueces ordinarios, afortunadamente, entran por oposición. Pero de los tribunales de Mérida, cuando ves de la composición... Estamos hablando del gobierno de los jueces. Pero Rafa. Chano... Del gobierno, por cierto... que es un modelo que no existe en Europa. Mira, tampoco. No hay en todos los países europeos, además de leer el país, un Consejo General del Poder Judicial. No lo hay. Hay una Corte Suprema, un Tribunal Supremo y ya está. Hay Supremo. Sí. Y en Estados Unidos, por ejemplo, ¿quién elige a los miembros del Tribunal Supremo, el máximo órgano judicial, Rafa? El mismo que tú quieres que lo hagan aquí. El mismo que tú quieres que lo hagan en España. No, digo, el mismo que tú quieres que hagan en España. ¿Quién los elige? Los elige el gobierno, ¿no? Los elige el presidente. ¿Y tú es lo que quieres aquí? Que Pedro Sánchez elija a los jueces. No, quiero que se discuta la proporción. ¿Cómo que se discuta? Y si hay que mejorar la fórmula, repito, de los miembros integrantes del Consejo General del Poder Judicial, una parte son elegidos por el Congreso y me parece voy mal bien, de tiempo, pero y otra parte propuesta por los hay una propios. cosa que sí que quiero subrayar y es lo que más dice, Sánchez no quiere dar por escrito, pero bueno, pues, ¿qué más te da para darle por escrito? Tú sabes por qué no quiere dar por escrito, claro. Pero ahora mismo tú coges, escuchas en la radio, Rafa, Sánchez dijo no y ahora dice sí, antes sí, sí. Rafa, ahora, si lo da por escrito, pero ¿qué le cuesta decir, venga, lleguemos a un acuerdo y firmémoslo los dos? Pero es que eso es lo que se firmará. No, se ha dicho que no quiere dárselo por escrito. Eso que es lo no se quiere firmará. dárselo por escrito. El acuerdo es el que se firmará, el acuerdo de renovación. Primero hay que renovar los órganos, Rafa. Llevan desde 2018 saltándose la Constitución. Es un escándalo. Y le dice, Rafa, es como si de pronto... que esto que hemos hablado tú y yo, vamos a firmarlo por escrito. Rafa, y dice, yo por escrito no te lo Rafa, doy, no vaya a ser de pronto, llegado el 28 de mayo, que va a llegar de 2023, el señor Fernández Vara, presidente de la Junta, que tiene que firmar un decreto de disolución del Parlamento, dijera, voy a esperar unos meses porque ahora, oiga, es que es cada 4 años. Bueno, pues, señores del Consejo General del Poder Judicial, llevan ustedes fuera de su mandato desde 2018. Y según Chano, por culpa del PP. Es esto, ¿no? Según por el que no se... No, según Chano. Yo hablo de mí, yo no digo... no me baso. Pero ¿quién cada vez que se le ha ofrecido por parte del gobierno... El que no quiere darlo por escrito. Que no quiere darlo por escrito, Chano. Pero se habían llegado a un acuerdo con Casado. Sí, ¿y por qué no lo dieron por escrito? Pero se habían llegado con Casado. ¿Y por qué no lo da por escrito? Si hace ya un año por lo menos. Estás enrocado, hijo, y no hay manera de sacarte de ahí. Rafa, señores, que nos hemos pasado... Qué pena, con lo bien que íbamos esto. Mucho del tiempo, pero interesante el debate, por eso lo he dejado un poquito más, pero es que nos tenemos que ir, porque hemos llegado al final de nuestro espacio, de nuestro programa de análisis en La Picota. Recuerden que mañana estaremos de nuevo en una nueva edición en torno a las 10 menos 25 de la noche, primero con el informativo, después con este tiempo de debate y de análisis. Chano, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. El sábado viene tu equipo BIS a jugar contra nuestro Mérida. Madrid-Castilla. A ver, que por cierto, me alegra que haya recuperado lo de Castilla, porque yo he conocido siempre al B como el Castilla. Hubo una época que se llamaba Real Madrid B, si te acuerdas. Sí, y ahora es Castilla. Es importante, de esos partidos que pueden hacer afición, si el Mérida, con que luchen yo me conformo, fíjate lo que te digo. Y que ganen, porque el Real Madrid es un equipo que ha hecho mucho daño al fútbol en el mundo. ¿No? Oye, ¿qué tiempos aquellos en los que siempre el Madrid, el Castilla y el Barcelona B estaban en segunda división? Hace ya mucho tiempo que dejaron la segunda división. Efectivamente. Sí. Bueno, nos vamos, señores. Agradecerles como siempre su atención. Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Twitch, informándoles de lo que acontece en Mérida y en Extremadura. Recuerden también en nuestra página web televisionextremeña.com, donde pueden ver también este espacio, este programa. Hasta mañana, pues. Buenas noches y sean felices.